Hola, bienvenidos a mi nuevo vídeo. Hoy voy a hacer un comentario de un fragmento del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que he titulado este fragmento de esta manera: el temor es el fundamento del poder. En la primera frase dice Maquiavelo: ¿es mejor ser amado que temido o viceversa? Se responde que será necesario ser lo uno y lo otro, pero puesto que resulta difícil combinar ambas cosas, para un príncipe es mucho más seguro ser temido que amado cuando se haya de renunciar a una de las dos. En efecto, la naturaleza humana para Maquiavelo, que fue embajador, que fue un gran pensador político, escritor, embajador de Florencia en pleno Renacimiento, que conoció a Leonardo da Vinci, que conoció también a Miguel Ángel en Florencia, está muy claro, como experto en política, como embajador, como escritor de filosofía política, de teoría política, que la naturaleza humana en general, o al menos en parte, es mala, es malvada. El egoísmo está siempre presente en las conductas, a veces un egoísmo excesivo, y en este sentido está claro que ante una dualidad de ser amado o ser temido, parece que para mantener el poder o mantener la autoridad es indudable que es mejor ser temido ante esa tesitura, porque diríamos que el temor al castigo, el temor al daño, pues causa que haya un mayor respeto, que haya una mayor obediencia a las órdenes del que ostenta el poder. En este caso estamos hablando de ciudades, una especie de ciudades-estado que existían en la Italia de su época, en pleno Renacimiento. Estamos hablando de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, aproximadamente, pues en la década de 1490, de 1500 aproximadamente. Y está claro que si hay que elegir entre ser amado y temido en el ámbito del poder, está claro que es mejor ser temido, porque eso asegura más que las órdenes sean obedecidas o los mandatos sean respetados, o que la persona que ostenta la autoridad, que posee la autoridad, sea respetada. Y sigue escribiendo Maquiavelo: porque en general se puede decir de los hombres lo siguiente: son ingratos, volubles, falsos, huyen del peligro, están ávidos de ganancias, y mientras les hacen favores son todo tuyos. Te ofrecen la sangre, los bienes, la vida, los hijos, cuando la necesidad está lejos, pero cuando se te viene encima, vuelven la cara. En esta frase, Maquiavelo da muestras de un conocimiento psicológico profundo y minucioso de una parte de los seres humanos, al menos, de una parte, si se quiere, de la naturaleza humana común, porque él era un gran observador, también de alguna manera tenía una fina perspicacia psicológica, y como fue embajador de Florencia, pues conocía muy bien todas las corrupciones del poder, todos los engaños, etcétera. Y en ese sentido, pues todo esto que dice de que impera sobre todo el egoísmo, de que pues en general pues muchas personas pues son pues ingratas, cambiantes, falsas, etcétera, pues huyen del peligro, etcétera, es algo que él observaba en la vida de su tiempo, y por lo tanto él lo afirma. No quiere decir, por supuesto, Maquiavelo, que todo el mundo sea de esta manera, por supuesto, pero que sí, que una parte de la gente es así, y sobre todo en el ámbito ya que rodea el poder, que rodea la autoridad de los principados, de las ciudades-estado de su época, de los estados que estaban surgiendo también en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, etc. Y continúa escribiendo en este fragmento el propio Maquiavelo: y aquel príncipe que se ha apoyado enteramente en sus promesas, encontrándose desnudo y desprovisto de otros apoyos, se hunde, porque las amistades que se adquieren con dinero y no con grandeza y nobleza de ánimo se compran pero no se tienen, y en los momentos de necesidad no se puede disponer de ellas. Él, el propio Maquiavelo, ha observado estas situaciones con frecuencia en su trabajo, en su tarea como embajador de Florencia, en Francia y en otros estados de la época. Y como él mismo lo manifiesta en esta obra, en El Príncipe, y en otros escritos políticos,
pues realmente las amistades que no se ganan por la nobleza de ánimo o simplemente por un buen carácter, por la amabilidad, etcétera, y también por una personalidad en la que se pueda confiar, pues realmente las amistades que se compran con dinero, cuando la persona deja de tener dinero, pues se pueden perder con facilidad. Y esto es algo que es aplicable a finales del siglo XV y principios del XVI, y también es aplicable a la modernidad y a la época contemporánea, por desgracia, se podría decir también. Y sigue escribiendo en este fragmento Maquiavelo: los hombres vacilan menos en hacer daño a quien se hace amar que a quien se hace temer, pues el amor se sostiene a través del vínculo de la obligación, la cual, habida cuenta de la maldad humana, queda rota siempre que la propia utilidad da motivo para ello. Es cierto lo que dice aquí Maquiavelo, desde mi punto de vista o desde mi interpretación, porque el hacer daño a quien se hace amar es mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho menos problemático que a quien se hace temer, porque el daño se procura no hacerlo a quien se hace temer por las consecuencias negativas, castigos, sanciones que puede traer como consecuencia. En cambio, a quien se hace amar y del que no se esperan castigos, sanciones, etcétera, pues es más difícil evitar la maldad humana, por ejemplo, a las personas buenas que a las personas malas. Con esto no quiere decirse que haya que ser malo para que respeten a uno, pero está claro que en la vida política, a la que se refiere, por supuesto, Maquiavelo, está claro que los hombres, es verdad que dudan menos o vacilan menos en hacer daño a quien se hace amar. Esto me parece a mí una verdad prácticamente casi absoluta en el ámbito político, me refiero. Y sigue escribiendo el propio Maquiavelo: en cambio, el temor se sostiene por el miedo al castigo, el cual jamás nos abandona. Esta es una frase muy rotunda, muy lapidaria de Maquiavelo, y que yo creo que en el campo de la política, en el campo de los asuntos humanos, civiles, etcétera, pues es cierto. De hecho, ahí están las leyes, están los tribunales para cuando se incumplen las leyes, cuando se cometen delitos. Por eso existen luego sanciones, pérdida de la libertad o, bueno, por ejemplo, encarcelamientos, diríamos sanciones económicas, multas, etcétera. Es una prueba muy evidente de que en el ámbito jurídico, en el ámbito legal, funciona esto del temor y del miedo al castigo. Si no, las leyes prácticamente no se cumplirían, si no hubiera el miedo a ir a la cárcel o el miedo a multas, a sanciones, etcétera. Y al final de este fragmento escribe también Maquiavelo: sin embargo, el príncipe, se entiende aquí el gobernante, debe hacerse temer de manera que si le es imposible ganarse el amor, al menos consiga evitar el odio, porque no es imposible ser a un tiempo temido y no odiado. Bueno, realmente el propio Maquiavelo considera que se puede ser temido y odiado, pero también hay la posibilidad de, siendo una persona muy hábil a nivel de comportamientos, de conductas, ser pues temido y no ser odiado. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.